Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto siempre estar en la UNAM, no solo por lo que significa y evoca, sino porque además está como en casa, ¿no? Y además evoca siempre, una vez más, la importancia de la educación pública, ¿no? Y de la educación laica y la función de la lectura crítica de la realidad. Y eso es uno de los principales papeles de una universidad como la UNAM. Y nuevamente, en los hechos acredita ese dicho. Agradecer muchísimo la invitación de la directora del PUEC y la oportunidad también de compartir la mesa con gente muy querida y admirada, ¿no? Ahora comentaba a la entrada pues lo patético que significa que a una representante de una organización internacional le digan enemiga del Estado. Pues comparto la mesa con el enemigo del Estado, ¿no? Y con lo que eso significa, es una señal de alarma, ¿eh? Hace tiempo no veíamos una señal así. Y las cosas se toman de quien viene. O sea, si eso lo dice un subprocurador, cuando hay una visita internacional, pues uno toma nota, ¿verdad? Y por supuesto también con mi colega de la relatora de libertad de expresión y con Omar Ragao de Sencos, así como con Lucía. Yo creo que es un extraordinario momento para no solo en el contexto de, ayer fue 10 de junio, hoy es 11, hace 37 años sigue el pendiente histórico de la justicia de este país, ¿no? Es un tema que sigue en nuestra conciencia esperando justicia, y también a la luz del Día Mundial de la Libertad de Expresión. Me parece que justamente tendríamos que enmarcar esta discusión en que la democracia es libertad, es una quimera, ¿no? Parafraseando a Octavio Paz. Y me parece que es indispensable entonces empezar a tejer fino el triángulo entre derechos humanos, democracia y comunicación, ¿no? Que tiene va muy de la mano. Y no solo por lo que significa el ejercicio profesional de la libertad de expresión o derechos asociados con la comunicación. Hoy inclusive, ya no hoy, sino con unos años, se ha hablado con mucha intensidad en esta noción progresiva de los derechos humanos del derecho a comunicar, ¿no? Lo que significa la posición activa de las y los ciudadanos en el proceso comunicativo, no solo esta posición pasiva de auditorio, sino en una visión de ejercicio de derechos. Y eso claramente en los últimos años, en esta reforma, en esta revolución tecnológica y política que se presenta en el ámbito de la comunicación en los últimos años, hay una absoluta claridad de construcción de ciudadanía. Y a partir de estos procesos de empoderamiento ciudadano, es en el ámbito del debate de lo público, es en el ámbito del debate de lo político, que entonces la redefinición de los procesos de comunicación desde la perspectiva de los derechos humanos se vuelven vitales. Y eso tiene que ver entonces justamente con un fenómeno que ha pasado en los últimos años. Hoy, a diferencia de lo que pasaba hace 40, 30 años, el respeto a los derechos humanos se ha convertido en un indicador de la gestión de gobierno. Hace 30, 40 años, evocábamos ahora el 10 de junio, no era así. Al contrario, teníamos un régimen que consideraba que las razones de Estado estaban por encima de los derechos humanos. Hoy hemos convenido que no hay razón de Estado por encima del Estado democrático de derecho. Y eso tiene que ver esencialmente con un triunfo ético del ejercicio de los derechos humanos. No es porque llenen urnas, no es porque llenen plazas, sino porque tienen la capacidad de desafiar el poder y el ejercicio de gobierno. Y eso tiene que ver con ejemplos vitalísimos que en este país no se pueden entender sin los procesos de muchos periodistas que literalmente la vida se les va en ello. Lamentabilísimamente, los ejemplos más recientes son Felicitas y Teresa, dos mujeres indígenas que reúnen casos paradigmáticos de preocupación, justamente por eso, por ser indígenas, por ser mujeres, por ser jóvenes, por ser comunicadoras, ¿no? Todavía hay quien dice, no, es que no eran periodistas, casi pidiéndoles una cédula de oficio, una cédula profesional, ¿no? Entonces ahora resulta que para ejercer la comunicación tienes que llegar con una cédula profesional que diga, este sí es periodista, esta persona sí es periodista. O sea, todavía ni siquiera reconociendo la categoría de comunicador, todavía, ¿cómo lo diría? Pues negando, rechazando ese estatus que tiene que ver mucho con el ejercicio de los derechos.
Entonces, literalmente, este país no se puede explicar en este proceso de entender que hoy los derechos humanos son un indicador de la gestión de gobiernos, el respeto a los mismos, la promoción de los mismos, sin personas como ellas, que evocan nuestra historia en muchas personas. No solo una larga lista de desaparecidos, sino periodistas que han significado un quiebre. ¿Y por qué? Porque son quienes desde lo cotidiano y desde la autonomía moral del ejercicio profesional del periodismo, de la comunicación, emplazan el poder. Y la lista es larga, ¿no? Lástima que no está aquí Miguel Ángel Granados, que es uno de los hombres que inspira justamente esa confianza en la certeza ética del ejercicio profesional, una voz que afortunadamente ilumina por la claridad de su mente y una pluma que ayuda a darle entendimiento al debate nacional, y muchos otros, y muchas otras, Julio Scherer, o también en momentos más recientes Carmen Aristegui o Lidia Cacho, o un conjunto de hombres y mujeres que se han jugado en la lógica de la congruencia del ejercicio de los derechos. Y justamente eso es lo que me parece que tendríamos que poner en el centro, el déficit que estamos viviendo como país en la vivencia de los valores democráticos. Llevamos 20 años, 30 años discutiendo la democracia en este país. Y a la hora de la vivencia de los valores de la democracia, entonces tenemos un déficit. Porque la democracia no es solo un costoso y no muy eficiente sistema de elección de gobiernos. En el 2006 gastamos más de 2.000 millones de dólares en autoridades administrativas y partidos políticos. 2.000 millones de dólares. No incluyo los gastos de autoridades jurisdiccionales y los gastos privados. Entonces, si nos quedamos en eso con democracia, francamente, en términos de producto, no apantallamos a los japoneses. O sea, hicimos una inversión de 2.000 millones de dólares y no salimos que digamos que bruto, que fortalecidísimos, ¿no? Así que bruto, este país está perfectamente entendido, todos respetamos, no. Entonces, más allá de eso, en el entendimiento de la democracia como un complejo sistema de ejercicio de derechos, donde hace la mancuerna democracia y derechos humanos, ahí entonces entendemos el papel que significa el ejercicio profesional de la comunicación y los valores que supone en términos de diálogo y tolerancia. Si una democracia no supone esa capacidad de diálogo, y si esa capacidad de diálogo no tiene como uno de los primeros depositarios la crítica a la acción de gobierno, o los gobiernos, lo voy a decir en plural, entonces estamos claramente en un demérito de la calidad de nuestra democracia. Porque justamente lo que queremos es que en el debate de lo público, las y los ciudadanos arrebaten ese espacio que han perdido o recuperen el protagonismo que les corresponde. Y justamente ahí es el debate de la necesidad de redefinir cuáles son los mecanismos para tomar decisiones en este país, más allá de los mecanismos de democracia representativa. Y es ahí entonces donde la contribución en términos de la vivencia de un valor democrático como el diálogo se hace tan importante. Y quien puede contribuir a eso justamente son los actores profesionales de la comunicación. En una segunda orden de ideas, lo que diría, hombre, ¿cómo sigue pendiente la reforma democrática de los medios de este país? Porque hemos ido generando un proceso literalmente muy gradualista, ¿no? Tenemos normas vigentes de la época de Adelita, ¿no? Adelita todavía campeaba, no era una musa viviente, ¿no? O sea, tenemos leyes vigentes donde los instrumentos pedagógicos, ideológicos y de lucha eran los corridos, ¿no? La ley de imprenta es de hace casi un siglo. Todavía no existía la televisión, todavía no existía como hoy conocemos la radio, ya me hablamos del internet porque nos ponemos a llorar, ¿no? Cuando yo le explico a mi hija, ¿no? Una de ellas me pregunta, oye, ¿y cuando tú eras niño cómo veían televisión? No, pues no existía control. Me volteó a ver así y me sentí realmente cromañónico, ¿no? ¿Y cómo le hacían? No, pues me paraba a cambiarle, ¿no? Pero esas son las buenas noticias, mi papá no tenía televisión, ¿eh? Y realmente es solo una explicación del impacto tan extraordinario que ha tenido la transformación tecnológica y la comunicación. Bueno, nada de eso existía, ¿eh? Adelita todavía estaba en la locomotora hasta todo lo que daba. Y es increíble que entonces sigamos las reglas de la simulación y de las reglas no escritas de una democracia y de un sistema legal. Y por eso entonces la necesidad de avanzar en la renovación de nuestro marco democrático y de reglas que acorde con una normalidad democrática establezcan nuevos procedimientos.
Uno de ellos, y de manera muy crítica, por ejemplo, que garantice y que ayude el ejercicio ciudadano y el derecho de la comunicación a través de las radios comunitarias. Hoy existe regulación, pero para dificultar y obstaculizar. Acabamos de ver la semana pasada en Nuevo León un operativo de más de 120 AFIS, ¿no?, que entraba una radio comunitaria, que hace años no pasaba eso, hace años no pasaba. Entonces, si uno empieza a juntar alguna serie de elementos, pueden hacer una tendencia peligrosa en términos del ejercicio del derecho a la comunicación. A una representante de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, le dicen enemiga del Estado. La semana pasada entran a Monterrey 150 AFIS y desmontan una radio que tenía un alcance subversivo peligrosísimo de 4 kilómetros a la redonda. O sea, la seguridad nacional estaba en riesgo, ¿no? 4 kilómetros a la redonda, y para eso mandan 120 AFIS. Hombre, debería ser un desafío vitalísimo a la seguridad nacional. Digo, para mandar 120 AFIS con 4 kilómetros a la redonda, ¿no? Y además lo de felicitas y te. Entonces, los mensajes en su conjunto respecto a este actor ciudadano en la construcción o la democratización de la comunicación son muy preocupantes. El sexenio anterior se dio una lucha muy importante de la sociedad civil para avanzar en el registro de radios comunitarias, cosa que no pasaba hace años. Tampoco apantamos a los japoneses por el número de registros que se obtuvieron, pero por lo menos avanzamos. En este sexenio se están dando claras señales de retroceso, y eso es muy preocupante. Y hay otras materias de la regulación democrática, de las reglas del juego en materia de comunicación, que siguen pendientes. La resolución de la Suprema Corte, o los mecanismos, las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia electoral, que ya tenemos la plena certeza y conciencia de la determinación que juegan en los procesos electorales. Esta ventana se cierra el 30 de junio, porque la Constitución establece que no puede haber reformas a las leyes electorales 3 meses antes. El año electoral empieza el 1 de octubre. 3 meses antes son septiembre, agosto y julio. Entonces, las reglas del juego para el proceso electoral de 2009 se cierran el 30 de junio de este mes. Entonces, la Cámara de Diputados tiene que acabar de construir el andamiaje bajo el cual se va a construir el proceso electoral del 2009, y hay un montón de leyes secundarias que tienen que ver justamente con la democratización de los medios. Y francamente, no se ve, francamente, que diga un hombre, qué tranquilos estamos y qué certeza nos da que se va a resolver. Yo no sé ustedes, pero yo francamente no me siento en ese ánimo. Hoy es día 11, les quedan 19 días. Habrá quien diga, no, es que fíjate que eso no, porque no es constitucional, son leyes secundarias, entonces no aplica el criterio de los 3 meses, y ahí se la lleva, ¿no? Como no es tan vital, no, ya está establecido la reforma constitucional. Suponiendo, aceptando, ¿para qué ponemos temas de interpretación que de origen otra vez nos pongan en conflicto sobre las reglas del proceso electoral? Entonces, ahí hay un segundo nivel de análisis pendiente importantísimo en materia de la regulación. Y uno tercero tiene que ver con la armonización legislativa de las recomendaciones que el Estado mexicano ha recibido en materia de derechos humanos y este asunto. Hay una serie de instrumentos que el Estado mexicano ha firmado a través del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, a través de la Convención Americana, que son ley de este país y que tendrían que armonizarse federal y localmente. Y de manera destacada, leyes y normas que tienen que ver con garantizar en buenos términos el ejercicio del periodismo. Que un periodista que escriba esté con la absoluta certeza que no va a enfrentar un proceso penal por lo que diga, y que sea un proceso civil, y que se regule de acuerdo o con base en el derecho internacional de los derechos humanos. Y generemos una armonización legislativa que haga congruente el aporte democrático de los periodistas de acuerdo con esa ley. Hay un tercer nivel de reflexión que tiene que ver con la enorme preocupación y el estado de alarma que significa que México esté compitiendo el vergonzísimo lugar con Irak y Colombia, con Afganistán, de cuál es el país con más periodistas asesinados. La diferencia en que en los otros dos hay una guerra declarada y en el otro hay una guerra encubierta. Aquí parece también, ¿no? Y es un estado de alarma que cada año el Premio Nacional de Periodismo, hoy conducido por actores civiles, tenga que empezar diciendo la lista de los periodistas que han muerto. Es dramático, ¿eh?
Y es dramático que la sociedad no reaccione en su conjunto con una enorme señal de alarma de que eso no puede ser la normalidad. Y tenemos un fenómeno de amenaza extraordinario, porque el tema de la agresión a los periodistas actualiza las dos hipótesis de violación a los derechos humanos. Una hipótesis es a través de la violación activa de un servidor público, y otra hipótesis es a través de la omisión. Y en este caso se actualiza la hipótesis de la omisión porque la justicia no está funcionando, porque no hay culpables, porque los integrantes de la delincuencia organizada, que son particulares y no servidores públicos, están impunes, porque los periodistas en muchos casos han tenido que optar por la autocensura como mecanismo de autoprotección, porque las amenazas se cumplen. Recientemente en la Cámara de Diputados, que se instaló un comité asesor a la Comisión Especial que relacionado con estos temas, un director de un periódico decía: en nuestro periódico está prohibido escribir de temas de narco, y lo digo públicamente. Entonces, lo dramático es que los mecanismos de autodefensa ante un proceso donde el Estado está fallando o abdicando de su responsabilidad de garantizar el derecho a la seguridad es la autocensura. Quien pierde es la sociedad de manera dramática, quien pierde es nuestro régimen democrático. Esas señales de alarma han llegado a que tengan que venir misiones internacionales para poder reunirse con las autoridades, ¿no? Que se junte el presidente con otro tipo de actores, o que se junte... ¿Qué está pasando en este país? Que se asesinan periodistas, se desaparecen periodistas, se levantan periodistas y nada más se engrosa la lista. En ese particular es dramático y hay que advertir desde ahorita, lo decíamos en la Cámara de Diputados, que no podemos esperar que no se tomen providencias y nada más registrar que el año que viene va a ser peor, porque hace muchos años CENCOS, y luego en un ejercicio conjunto con la Fundación Manuel Buendía, han documentado que cada año electoral el número de agresiones a los periodistas sube, y por acciones federales, estatales y municipales. La hipersensibilidad de los actores políticos se va a la alza, y se generan esos espacios donde está en juego lo vital en términos de la sobrevivencia de un régimen político, y eso se traduce en muchísima más agresiones a los periodistas. Tienen que tomarse decisiones desde ahorita para evitar la agresión a los periodistas. Termino diciendo, me parece que en este proceso tan de claroscuros en los que hemos venido avanzando, donde hoy tenemos una ley federal de transparencia y acceso a la información, donde hemos ido arrebatando terreno al mar del autoritarismo, de la opacidad, de la discrecionalidad, donde hemos ido avanzando en ejercicios para hacer público lo público, por elemental que eso parezca. Necesariamente tenemos que fortalecer una agenda que ayude a la normalidad democrática en la agenda de los medios, en la agenda de la comunicación. Este país tiene enormes pendientes, y lamentablemente no solo tiene enormes pendientes, sino tiene situaciones de riesgo y acoso real a los distintos actores profesionales y civiles de la comunicación. Debe ser de la prioridad de la agenda política nacional, de la agenda de los derechos humanos, garantizar el ejercicio. Debe ser de la prioridad que las instancias de procuración de justicia sancionen e investiguen quienes mataron a Felicitas y a Teresa, y no que se metan en una discusión estéril de si tienen o no cédula profesional. Hombre, el solo calibre de las armas con las que las mataron, ese solo hecho hace de eso un delito federal. Ese solo hecho, ¿a quién le sirve que en cualquier cierre del país haya un grupo de matones que con absoluta impunidad puedan matar personas y que la autoridad esté discutiendo si tiene o no competencia? ¿A quién le sirve? Lo único que se manda son mensajes muy preocupantes de la reproducción de un estado de impunidad donde la justicia no está funcionando. Por eso es tan grave este tipo de alarmas. Y también me parece entonces que es un momento privilegiado para también hacer una retrospectiva, y con esto termino, de la importancia de los procesos civiles, de la importancia de aportes de organizaciones de la sociedad civil, de radios comunitarias, de procesos de comunicación que visibilicen luchas, voces, procesos, esperanzas que vienen desde la construcción de la sociedad civil, de esos actores que están cotidianamente reclamando el derecho de expresar lo que consideren, más allá de que no tienen detrás una burocracia o una suma de intereses político-partidarios.
Y es ahí entonces donde cobra todo el sentido recuperar justamente el proceso de democratización de la comunicación. Y es ahí donde entonces, en ese largo horizonte, encontramos experiencias muy valiosas que tienen que ver con la construcción de ciudadanía, donde justamente tiene que ver con proyectos de los derechos de las mujeres y su derecho a decidir, tienen que ver con proyectos con derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con agendas con la diversidad sexual, con agendas que tienen que ver con los derechos de los niños y las niñas, con todo un enfoque que nos lleve a valorar y entender la agenda de los derechos de los pueblos indios, y una larga lista. Esa agenda es la que estos actores hacen visible. Y justamente lo que se hace necesario es que esa agenda entre con toda la fuerza para el entendimiento y acercamiento de una sociedad política que a veces parece autorreferenciada y se empeña en no escuchar la agenda que tiene que ver más con las necesidades. Muchísimas gracias por su atención.